El nigromante. El 22 de julio de 1818 nació una de las grandes mentes del siglo XIX mexicano, Ignacio Ramírez, el nigromante. Para recordarlo, quiero compartirles lo que otro mexicano ilustre, decimonónico, Ignacio Manuel Altamirano, escribió sobre la primera impresión que tuvo de él. Abro comillas. Conocí a Ignacio Ramírez en el Instituto Literario de Toluca, el año de 1850. En ese establecimiento estudiaba yo entonces segundo año de latinidad y él acababa de ser nombrado catedrático de primero y tercer años de jurisprudencia. Yo, muy joven, pues apenas tenía 15 años, ya acabando de llegar del sur, comprendiendo con trabajo la lengua española y casi incomunicado por mi timidez rústica y semisalvaje, tenía poquísimo conocimiento acerca de los hombres y de los sucesos de México. Es verdad que 3 años antes habían llegado hasta mis montañas los rumores de siniestros acontecimientos de la guerra de invasión norteamericana, y había visto pasar por mi pueblo a los soldados que volvían fugitivos o dispersos de la campaña. Es verdad que los valientes voluntarios de Tixla y de Chilpancingo, que habían combatido con honor, aunque con desgracia, en el Valle de México, y entre los cuales tenía yo no pocos parientes, habían regresado, contando con abatimiento los tristes sucesos de la guerra, y que en mi humilde casa había escuchado a mi padre, casi ciego, alguna conversación política tenida con sus amigos. Pero todo esto era vago y confuso entonces para mí, y las ocupaciones de la escuela y los entretenimientos de la niñez pronto venían a borrar tales impresiones. Después, en 1849, ya restablecida la paz, una ley benéfica del Estado de México, al que pertenecía entonces la comarca en que nací, me sacó de ella, designado para venir a estudiar en el Instituto Literario de Toluca. Yo comprendí claramente que aquel cambio en mi vida era un gran bien para mí y naturalmente, lleno de gratitud, me propuse indagar quién era el autor principal de aquella ley, merced a la cual se me abría el camino de la instrucción. Aquella ley no solo me había favorecido a mí, sino también a otros muchos jóvenes indígenas del Estado de México, pobrísimos como yo, y como yo condenados seguramente, si tal disposición no hubiera venido a salvarnos, a arrastrar una vida de ignorancia y de miseria. Pero en los meses de la segunda mitad del año 49, nada hice para averiguar lo que deseaba, y además mis condiscípulos tan tímidos y tan ignorantes como yo, no habrían podido quizás sacarme de dudas. En enero de 1850 se abrieron las cátedras, como se decía entonces, y se presentó un nuevo catedrático que llamó fuertemente la atención de todos y causó una sensación de curiosidad difícil de describir. Seguramente era conocido ya de los alumnos grandes, en cuanto a los chicos no sabían quién era, y trataban de averiguarlo acercándose a los grupos que formaban aquellos, en torno de los prefectos o de los catedráticos que iban saliendo de sus cátedras respectivas. Estos prefectos y catedráticos eran gregorianos en su mayor parte,
es decir, antiguos alumnos del famoso Colegio de San Gregorio de México, entonces todavía existente. Debían conocer al nuevo profesor porque hablaban de él con extraña animación, encomiando sus grandes talentos, su profunda sabiduría y su exaltado liberalismo, que le habían valido ya una fama envidiable. Aquel personaje era, pues, Ignacio Ramírez, el mismo director del instituto, Sánchez Solís, saliendo de la sala rectoral, vino momentos después a unirse a los catedráticos y alumnos que lo recibieron, como siempre, con respetuoso silencio, aumentándose la curiosidad de todos cuantos le oyeron decir que venía a esperar a que Ramírez saliese de su cátedra para tener el honor de saludarlo. Y es que Ramírez había venido a dar su clase sin ser advertido y sin ser presentado a sus discípulos. Así es que prefectos, catedráticos, alumnos grandes y pequeños, con el director a la cabeza, esperaban que el hombre ilustre, formado en los corredores de una muchedumbre atenta y respetuosa, y los que lo conocíamos estábamos impacientes de verlo. Y también aquellos que no lo conociéramos también queríamos verlo. Al fin apareció rodeado de sus discípulos, entre los que veníamos viendo a Joaquín Alcalde y a Gómez Eguiarte, a Luis Gómez Pérez, a Eloy Martínez, que después han sido notables abogados y hombres públicos y que entonces estudiaban jurisprudencia en el Instituto Literario de Toluca. Ramírez en 1850 era un joven de 32 años de edad, pero su cuerpo delgado y de talla más que mediana se encorvaba ya como el de un anciano. Su semblante moreno, pálido y de facciones regulares tenía la gravedad melancólica que es como característica de la raza indígena, pero sus ojos, que parecían de topacio, deslumbraba por el brillo de las pupilas. La nariz aguileña y ligeramente deprimida en el extremo denunciaba una gran energía, y los labios sombreados por un escaso bigote se contraían en una leve sonrisa irónica. Era una de esas fisonomías que vistas una vez no se olvidan nunca y que dejan una impresión en que se mezclan a la par la sorpresa, el temor o la simpatía. Fisonomías de profeta, de apóstol, de tribuno, con rasgos extraordinarios y que decididamente no pertenecen al género vulgar. Ramírez, contra lo que se usaba entonces, llevaba los cabellos cortos, de modo que con su semblante bronceado y envuelto como estaba el busto en una ancha capa de paño verde oscuro, parecía una estatua clásica animada. Allí, en medio de nosotros, el director Sánchez Solís se acercó. a él lleno de atención. Otro tanto hicieron los profesores y algunos alumnos. Hablóles él con afabilidad y dulzura un momento, después de lo cual se despidió, acompañado del mismo director y de 2 o 3 más. Como era natural, la conversación de todos no tuvo otro objeto que hablar de Ramírez Joaquín. Alcalde y sus compañeros juristas elogiaban con asombro la introducción del curso escolar que había hecho su maestro y que sentían no poder repetir en toda su belleza. Supimos entonces lo que después tuve yo oportunidad de confirmar con datos seguros. Esto es, que Ignacio Ramírez era nativo del pueblo de San Miguel el Grande, en el estado de Guanajuato, hoy San Miguel de Allende, en donde vio la luz en 1818, el 22 de junio. Los padres de Ramírez fueron Lino Ramírez y Sinforosa Calzada, ambos queretanos y de raza mestiza.
y no indígenas puros como han dicho algunos de sus biógrafos. Sin embargo, la verdad es que predominaba en ellos el tipo indio. Don Lino Ramírez era un patriota muy ameritado y liberal finísimo y valeroso, afiliado en el Partido Federalista desde que éste se formó para sostener la Constitución de 1824 y las ideas más avanzadas en la República, merced al prestigio de que gozaban en Querétaro. Fue nombrado vicegobernador de ese estado a la caída de Bustamante y desempeñó el gobierno, secundando allí con empeño y eficacia los principios dominantes en la administración presidida por don Valentín Gómez Farías, ejecutando las atrevidas leyes emanadas del Congreso de 1833 que pueden llamarse las primeras leyes de la Reforma, luchando contra el clero poderosísimo todavía y dominando enérgicamente las sublevaciones del partido centralista y fanático, como la caudillada por Domínguez en San Juan del Río, hasta que Santa Anna, ya unido a aquel, envió en 1834 al coronel Franco con fuerzas de México para arrebatar el gobierno de Querétaro. Ignacio Ramírez, pues, fue educado desde su infancia en las ideas patrióticas y liberales más puras, al lado de su padre, uno de los patriarcas de la democracia y de la reforma en nuestro país, y como dice un biógrafo, desde muy niño se sintió arrastrado por las tempestades políticas, pudiendo asegurarse que desde entonces se templó su espíritu para la lucha que debía sostener durante su vida entera contra aquella facción de la que su padre había sido enemigo constante y resuelto. Cierro comillas. Con estas frases y con estos conceptos es como Ignacio Manuel Altamirano describe su encuentro con Ignacio Ramírez el Nigromante y manifiesta que a partir de ese momento lo admiró y se adentró en la tarea de investigar la historia personal y el pensamiento de aquel gran hombre llamado Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante. Gracias por su preferencia, que la pasen bien.